Bueno, un saludo cordial a todos los que nos escuchan en este hermoso día. Quiero invitarlos a la comunidad, nuestra comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, aquí en la sede Cachipay, Cundinamarca. Queda ubicada más o menos a 3 cuadras del colegio departamental en la vereda San Pedro. Para todos los que quieran pues ubicarnos, el teléfono de contacto está aquí abajo, lo vamos a colocar. Entonces vamos a entrar y yo le pido que al espíritu de su corazón le permita que el Padre se le revele y que usted escriba qué le va a revelar para que usted corte esa iniquidad. Hoy vamos a estudiar las consecuencias de la iniquidad. Y vamos a ver que la iniquidad es mucho más fuerte de lo que nosotros tal vez pensábamos o nos habían hecho ver. Y hoy vamos a entender por qué muchas áreas de nuestra vida hasta el día de hoy no han sido bendecidas o no han sido totalmente prosperadas. Y uno dice, no entiendo, no comprendo por qué hay áreas de mi vida no han sido bendecidas o por qué en mi familia han acontecido tantas cosas. Si usted tiene muchas inquietudes de eso, pídale al Padre que nada le robe lo que le va a hablar a su espíritu. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Isaías 59, versículo 4. Y quiero que tengan claro cada término, porque de cada término usted va a comprender el contexto de todo lo que hoy vamos a estudiar. Isaías capítulo 59, del 4 al 6. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telarañas del que comiere de sus huevos. Morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Vamos a subrayar la palabra dan a luz iniquidad y también subrayen en su Biblia, por favor, incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. Entonces, si vamos a ver la palabra áspid, aparece muchas veces en la escritura y la palabra áspid significa en el hebreo petén con H, que significa retorcer o cambiar el origen de las cosas. Entonces, cuando miramos la palabra que incuban huevos, vamos a entender muy profundamente cómo tal vez nosotros todavía tenemos una incubación espiritual genética que nos ha sido totalmente rota, que uno creyó que porque cuando se empezó a congregar usted ya fue libre o lleva muchos años en el evangelio o en la emuná o en la fe y usted piensa que ya fue libre, pero usted hoy, a medida que el espíritu de Yahweh le va mostrando este estudio, usted va a identificar genéticamente o espiritualmente que no se ha roto. ¿Al enemigo le conviene que usted sea libre? ¿Que usted sea sano? ¿Que su familia sea libre? ¿Que sus ministerios sean libres? Entonces, el enemigo siempre va a querer ocultar, por eso hoy vamos a estudiar muchos textos implícitos donde no son descubiertos fácilmente. Así como las iniquidades son ¿qué? Implícitas, que fácilmente no salen a la luz. Es como cuando una enfermedad, usted va y se saca una cantidad de exámenes y no le encuentran el por qué, ¿sí? Y la persona empieza a desesperarse porque no encuentra una salida. Entonces, esto es igual, es un tema muy importante
que no se lo tome a la ligera, no lo tome literal, sino tómelo realmente en su espíritu. Entonces, vemos que la iniquidad se incuba, y hoy vamos a entender cómo se va a incubar. Vamos a ir al Salmo 58 y vamos a leer del versículo 1 al 5. Hablábamos de una serpiente, ¿cierto? Dice que es como veneno de serpiente, o sea, que busca la iniquidad, matar tu vida emocional, espiritual y matar tus generaciones. O sea, que si tú no eres libre, si tú no cortas la iniquidad, ¿qué va a pasar? Que tus generaciones tampoco van a ser libres. Hasta el punto que busque matar el destino y el designo sobre tus generaciones. ¿Qué dice el Salmo 58 del 1 al 5? Oh congregación, ¿pronuncian en verdad justicia? ¿Juzgan rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquinan iniquidades. Hacen pasar por violencia vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como aspi, sordo que cierra su oído, que oye o que no oye la voz de los que encantan, porque más hábil que el encantador sea. Entonces dice que desde la matriz, ¿cierto? O sea, desde el vientre. Y dice que ese veneno hace que la persona se cierre el oído y que no pueda escuchar, y que esté encantado bajo algo que tal vez usted hasta el día de hoy ha estado encantado y usted no se ha dado cuenta. Porque desde el vientre se transfiere la iniquidad, y hoy vamos a entender genéticamente cómo se transfiere. Entonces la palabra de iniquidad en el origen también es abón, que significa comportamiento torcido. Entonces vemos desde la creación Satanás que quiso hacer: torcer lo que el Eterno creó. Quiso torcerlo a través de la iniquidad de un deseo, de un pensamiento, de una voluntad de una sola persona. Por una sola persona entró la iniquidad a la tierra. Entonces démonos cuenta desde Bereshit, de generación en generación, cuántas iniquidades se han transferido. Y hoy pidan el Rúa de Yahweh qué iniquidades se te han transferido, que el enemigo quiere que tú pienses que ya no estás muy bien, pero no se ha cortado como debe ser, porque no has entendido qué iniquidades tienes. Entonces vamos a entender algo acá. La iniquidad es un derecho legal que tú le abres a través de una acción, de un pensamiento, de una decisión. Entonces hay una iniquidad que se llama voluntaria. Esa es la primera iniquidad que se abrió en Bereshit, porque recordemos que cuando Eva decidió comer del árbol fue voluntariamente, porque eso no fue obligado, Satanás nunca lo obligó, sino ella decidió por su pensamiento, por su voluntad, abrir la puerta a la iniquidad. Entonces aquí vamos a ver cómo el origen de la iniquidad, ¿por dónde viene? Por dos cosas: por el ADN y por la sangre. Entonces cuando miramos acá, ¿por qué pensamientos de nosotros o comportamientos son iguales que nuestros abuelos o nuestros padres o nuestros antepasados? Porque tenemos un ¿qué? Un ADN y una genética. Y desde ahí, si miramos, y hoy vamos a entender cómo ese ADN tiene que ser mudado por misericordia, y la sangre también tiene que ser purificada y santificada. Entonces hoy vamos a entender por qué. La genética es una herencia también que espiritual, física. Hay dos cosas que se transfieren en la genética: la herencia espiritual y la herencia física. Por eso cuando vemos los pensamientos, los comportamientos, los sentimientos son transferidos de generación en generación. ¿Sí? Hay comportamientos y hay genéticas que uno las ve totalmente normales, pero no son normales, son espirituales. Y uno dice,
¿cómo se parece Camilo al papá? De mal genio. Y la persona dice, qué bonito. No, qué bonito no, porque no ha cortado la genética de su padre. No es bonito lo malo, nada bonito. Y como el enemigo ha querido que la gente se adormezca espiritualmente, que la gente vea todo normal, porque hoy en día todo lo vemos normal, porque el sistema ha hecho ver, no es que usted todo el tiempo está amargada, ¿eso es normal? ¿O su genética no ha sido sanada? Todo el tiempo deprimido, todo el tiempo en escasez, todo el tiempo en enfermedad, todo el tiempo en muchas situaciones que aparentemente a la luz del mundo son normales, pero a los hijos de Yahweh no son normales. Y eso es lo que el Eterno quiere revelarse hoy a su corazón. Entonces vamos a estudiar Devarim 5, Deuteronomio 5, del 8 al 10. Y aquí está muy clave y muy importante lo que vamos a entender. ¿De dónde viene? Desde dónde el Eterno habló y por qué desde ahí el Padre advirtió que la iniquidad, que es maldad, porque ahí dice, la palabra en su Biblia dice maldad, pero el origen es iniquidad. Entonces, ¿qué dice Devarim 8, 5, 8 al 10? No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la servirás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Cambia la palabra maldad por iniquidad. Visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí es el texto clave. Dice que la iniquidad la visitará desde la tercera hasta la cuarta de los que me aborrecen. Pero habla algo muy claro para el día de hoy, y es que Él hace misericordia con los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces uno dice, ¿por qué mucha gente no ha sido libre? No ha sido restaurada, porque no se está obedeciendo la escritura como el Eterno lo había establecido. Entonces había una iniquidad de pecado, pero también una iniquidad contra la misma palabra del Eterno. Entonces al enemigo le conviene que entre la gente sea más rebelde contra el mismo Yahweh, que la gente no guarde mandamientos, que la gente no cumpla, pues hay más maldición en la tierra. Porque si un lugar hace conforme a todo lo que está escrito, se verá la bendición y la libertad. Pero si un lugar no guarda, no vive una vida, un creyente no guarda los mandamientos, le puede ministrar liberación cualquier persona. Pero si no obedece la escritura, va a volver a seguir su iniquidad y vuelve una y otra vez. Entonces, el enemigo que ha querido con cada una de nuestras vidas, que nosotros no podamos ver la magnitud de lo que nosotros fuimos transferidos desde el vientre de nuestra madre, de nuestro padre. Ahora, vamos a entender acá más adelante, vemos aquí algo muy importante que es la epigenética. Ese término, ¿qué significa? Epi significa arriba, cerca, genética significa modificación o gen. Vuelvo y se lo digo, epigenética, que significa arriba, y genética significa gen. Entonces vamos a entender cómo todos nosotros nacimos con una epigenética muy diferente a los demás. Mira que está a su lado, es igual. Aunque son gemelos, ¿ya han visto? Los gemelos son únicos, sus huellas son únicas. Entonces, así como nosotros, el Eterno se tomó la creación, la hizo maravillosa, Satanás también ha querido desde el vientre, desde el cordón umbilical, porque así como se transfieren los alimentos al embrión, genéticamente, ¿qué es lo primero que se hace cuando nace un bebé? El cerebro y el corazón. Entonces, cuando eso pasa,
genéticamente inmediatamente se le transfiere no solamente la parte física, los genes del bebé, sino también se le transfiere la iniquidad. Entonces, desde el vientre se empieza a transferir unos pensamientos, unos sentimientos, unas emociones que usted dice, ¿por qué un niño a tan temprana edad hace cosas que no debe hacer? Es rebelde, actúa violentamente, actúa muchas cosas, se deprime, llora. Genéticamente, ¿qué se le transfirió? Entonces, usted contra tantas cosas que han venido luchando, que no ha cambiado totalmente y no ha sido libre, usted está entendiendo y va a entender hoy por qué su comportamiento y su personalidad. ¿Quién le transfirió su carácter? Que yo lloro por todo, que yo me pongo bravo por todo, que me pongo brava por todo, que soy amargada, que soy deprimido, que soy emo, que hoy un día quiero, mañana no quiero. ¿Usted le parece eso normal? Si le parece normal, se ha acostumbrado, hoy es el día de ser libre. Usted no se va a acostumbrar a lo que no viene de parte de Yahweh. Porque muchas veces nos acostumbramos tanto a vivir así que no hacemos nada por la libertad. Porque queremos seguir siendo esclavos de una iniquidad genética, de una iniquidad de mis abuelos. Entonces uno mira que nada funciona, que todo sale mal, que todo está mal, que todo se estanca, y yo no hago nada para que eso cambie. Pero el anhelo de nuestro bendito Abacados es que eso cambie. ¿Sí lo creemos? El Eterno quiere cambiar nuestra genética, nuestra vida y nuestro futuro. Pero eso depende de la voluntad de cada uno de los que estamos acá. Entonces, el resultado de todo lo que usted ha vivido o de todas las cosas que a usted le han sucedido son iniquidades que fueron transferidas por la sangre de sus abuelos, de sus antepasados, y que muchas veces vemos cómo se van desarrollando más fuerte. ¿Sí sabía que la iniquidad de su abuelo o de su bisabuela es más fuerte en los nietos? Y si usted no ha sido libre, puede estar más fuerte en usted, puede estar incubado en usted. Y si usted tiene hijos, entonces sus hijos van a ser incubados no con libertad, sino con maldición. ¿Y usted quiere eso? Entonces, ahí nos damos cuenta que la iniquidad se va volviendo más fuerte. Y hoy lo vamos a ver a través de un estudio de un personaje. Se hizo más fuerte y se hace más fuerte. Si no se corta, si usted no corta, sus hijos lo van a vivir mucho más fuerte. No es como la iglesia cristiana que nos enseñó que tú ibas a la iglesia, hacías una oración al frente y ya, ¡trin! Listo, solucionado el problema. Eso no es así, hermano. Eso no es tan fácil como no lo quisieron hacer ver. Y por eso es que usted se frustraba y decía, pero es que yo ya oré, yo ya ayuné, yo ya hice, ya pero es que no has encontrado la iniquidad real. Satanás no te la quiere dejar ver para que tú no cambies y para que tu destino no cambie. Entonces, por eso hay muchas cosas que necesitamos entender. Hay otra iniquidad, hablamos de la voluntaria, a otra iniquidad que se llama consciente. La consciente es mucho más fuerte, porque usted sabiendo que eso le va a traer juicio y maldición, lo hace. Entonces es como cuando le dicen a la jovencita, ese muchacho no le conviene, y la muchachita sigue y se casa con ese hombre, se desgracia toda su vida, y le viene juicio por haberse metido con una persona que Dios le advirtió que no le convenía. Ella misma permitió, o él mismo permitió la maldición. Claro. Entonces, cuando al padre a uno le dice algo en la escritura y uno infringe la escritura sabiéndola, le trae más maldición. Entonces, ¿cuántas cosas hemos leído de la escritura, de los años que llevamos en la palabra, que no las hemos hecho reales y genuinas en nuestra vida? Y eso trae quebrantamiento, eso trae maldición, porque pasamos a ser burladores de la escritura. Venimos, nos congregamos, escuchamos el mensaje, pero cuando salimos hacemos lo que nos da la voluntad. Entonces eso se llama pecar conscientemente. Yo sé que tengo que hacer esto y no lo hago. ¿Cómo se llama eso?
desafiar al mismo Yahweh. Entonces, cuando usted recibe un mensaje, no lo tome como simplemente algo emocional, tómelo como una voluntad divina, porque por eso muchas personas hasta el día de hoy viven en juicio, como lo que leíamos anoche en 1 Corintios 11:27, que el que come la cena indignamente trae juicio para sí, porque nunca le dieron la revelación verdadera. Entonces nosotros tenemos que aprender que la escritura no es para negociar. Dígale a tu lado, la escritura, dígaselo, no es para negociar, es para obedecerla, no para cuestionarla, no para si a mí me parece o si yo estoy de acuerdo. Al Padre no le interesa si a ti te parece, si estás de acuerdo. El Padre te dice, así es y así se debe cumplir. Porque nosotros los creyentes estamos acostumbrados ¿a qué? A negociar la escritura. Sí, ahí lo dicen, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, usted es Dios, usted manda a Yahweh sobre la escritura, usted y yo mandamos al Eterno o el Eterno nos manda a nosotros. ¿Y por qué nosotros a veces somos rebeldes con la Torah? Porque nuestra genética todavía no ha sido libre. Porque cuando la genética ha sido libre, el corazón también se le refleja la libertad. Y está la iniquidad inconsciente, que es la iniquidad de un bebé que no sabe, que no, porque uno dice, porque ese niño nació con cáncer. Si era inocente, ¿era inocente? No era inocente, porque su padre hizo algo o su madre hizo algo para que ese bebé naciera con cáncer. Entonces la iniquidad se transfiere de los dos, de la madre y del padre. Entonces póngase usted a estudiar la iniquidad de sus dos padres o de sus abuelos. ¿De qué sale algo bueno de los dos? Si su padre y su madre eran en contra de la escritura, hacían cosas en contra de la Torá, genéticamente, ¿qué se trae a la vida de nosotros? ¿Bendición o maldición? Entonces démonos cuenta que si hay dos iniquidades de maldición, ¿cómo romper algo tan fuerte? Y por ahí que sus padres hayan practicado brujería, hechicería, hayan hecho cosas abominables como las que hoy vamos a estudiar. Entonces, de esos dos, ¿qué viene a nuestra vida? ¿Qué resultado viene? No viene nada bueno. Entonces, vamos a ir al Salmo 7, 14 al 16, que dice: He aquí, el impío concibió maldad. Mire esta palabra: se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Entonces, ¿qué dice? Que el impío concebió la iniquidad y se preñó de la iniquidad. Subrayen eso, por favor. Cuando Eva, Satanás se le acercó, ¿con qué la preñó de la iniquidad? ¿Tuvo relaciones con ella? Entonces, ¿cómo se embarazó de la iniquidad? Por la palabra. Porque ella le abrió el oído al enemigo, recibió y se embarazó de la maldad, porque en ella no había maldad. Hasta ese momento había maldad. Berechí habla que no había maldad, todo era perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ella decidió abrir su oído, entonces a veces la iniquidad, ¿por dónde entra? Por el oído, por palabras, por cosas o por cosas que abrimos, puertas que nosotros abrimos. Entonces aquí es donde entendemos que se embarazó y dio a luz. ¿En dónde dio a luz? Cuando nació, su generación vino después. Y dice que sobre la iniquidad más maldita que nació fue sobre Caín. Dice que era el hijo de Satanás. Cuando hacemos los estudios decía que Caín tenía la señal de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque ella se preñó bajo juicio, bajo maldición, y por eso Caín tenía tanta maldad hasta que mató a Abel. Entonces toda la iniquidad, todo el juicio nació sobre ese joven, sobre ese niño, y cuando él ya nació bajo un juicio.
pero no se cortó porque el Padre lo permitió para que el pueblo entendiera que todo pecado tiene su consecuencia. Entonces aquí vamos a entender, vamos a ver hoy la vida de David, que tristemente hay unos textos añadidos y mal traducidos. Vamos a quitar ese pensamiento que David es conforme al corazón de Yahweh. Jamás, eso es un texto añadido, porque ¿cómo van a comparar un hombre que hoy lo vamos a estudiar con tanta maldad a nuestro eterno que es Kadosh? ¿Tiene coherencia? ¿Quién añadiría ese texto? ¿A quién le conviene? A la religión. ¿Para qué? Para que hagan ver que el Padre, uno puede pecar, uno se puede burlar y ser como Él. ¿Será que la palabra es así? Dice que sin santidad nadie verá Yuhei Baihei. Entonces vamos a ver la palabra aquí en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Y vamos a entender por qué la iniquidad sobre este hombre fue tan fuerte. Ya entendimos el contexto anterior, pero hoy vamos a entender a través de este hombre cómo la iniquidad tiene tanto poder. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Hasta el 6, por favor. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y a Joab envió a Urías y a David. Y cuando Urías vino a David, le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo a David Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Entonces, lo primero, ¿dónde estaba la iniquidad de David? En los ojos. O sea, sobre él ya había una iniquidad muy fuerte y ahorita la vamos a entender por qué. Porque cuando él la miró, no solo la codició, no tuvo dominio de su pensamiento. Recordemos lo que hablábamos de la epigenética, que lleva los comportamientos, los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Entonces a él lo gobernó su iniquidad, su pecado, un deseo desenfrenado hasta que lo llevó a la acción. Entonces una iniquidad que hace, te descontrola emocionalmente, te conlleva a hacer cosas que tú no dominas, como la pornografía. Cuando usted se la pasa viendo pornografía, usted está abriendo y alimentando la iniquidad, porque usted está desenfrenado en un deseo mental y todo el tiempo sus ojos están pecando. Como cuando usted tiene relaciones sexuales desenfrenadas, es un deseo excesivo, la lujuria, y ahí sobre él había una iniquidad muy poderosa. Ahorita la vamos a entender, que era la lujuria. Y la lujuria donde más se manifiesta es en los ojos. Por eso hay hombres con lujuria y mujeres con lujuria, donde sus ojos todo el tiempo están buscando pecar, con la mirada, con lo que practican, hasta el punto de tener depravaciones sexuales como las que vamos a estudiar. Entonces es normal que usted, estudiando la escritura, los jóvenes, ¿vienen mujeres morbosamente? ¿O eso es una iniquidad? Las jovencitas, ¿es normal que se vistan para que los hombres las miren morbosamente?
o están provocando a los hombres? Porque todo eso hay que encontrar la raíz. Porque hoy en día las mujeres ya no se visten. Porque ya los hombres todo el tiempo están pensando en sexo. ¿Es normal esos comportamientos? Y más dentro de las congregaciones. Hoy en día no se sabe si son niñas de la congregación o son mujeres que van a la iglesia a hacer pecar a los hombres. Porque con su forma de vestir seducen carnalmente a los hombres. Entonces todo eso se llama, dígale que está a tu lado, iniquidad de lujuria. Entonces, pero como todas las modas, como las iglesias interpretan hoy en día las modas, usted va a la carismática y todas las niñas muestran todo y les parece eso normal, con los jeans apretados mostrando todo y dicen, no, eso es, Dios nos ama así, es que Dios no ama, no, el mismo Yahweh de la Biblia es el mismo hoy y siempre, y nosotros no tenemos que interpretar ni imitar las costumbres de este mundo. Debemos ser ¿qué? Celosos. Entonces acá, el que tenía un comportamiento excesivo e incontrolado por el área sexual. Entonces la lujuria también tiene otra cosa, y es que es una persona egocéntrica que le gusta agradarse a sí mismo con sus deseos desenfrenados. Entonces una raíz de la iniquidad de lujuria es una persona egoísta, codiciosa, tanto en lo físico como en lo material. ¿Sí los ha conocido? Usted tal vez tiene esa iniquidad y no sabía, pues hoy va a ser libre. Vemos que la iniquidad se abre por puertas que usted mismo abre, porque él abrió puertas porque es donde tenía que estar, en la guerra. Pero a él le pareció muy bonito mirar a Betsabé, codiciarla, desearla hasta obtenerla. Entonces, cada puerta que usted abre es un derecho legal que usted le da a Satanás. Entonces, usted mismo le da legalidad a la iniquidad. Usted mismo le está dando autoridad espiritual para que Satanás tome control de su vida, de sus emociones, de sus sentimientos y de su cuerpo. Porque ¿de dónde le empezó la iniquidad a David? Por los ojos, luego pasó aquí al corazón y luego le pasó a otra parte del miembro del cuerpo. Entonces las mujeres, ¿por dónde empieza la iniquidad? Por él teniendo conversaciones con personas o hombres que no tienen que tener conversaciones. Los jóvenes igual, pero hoy en día no se necesita ir tan lejos para pecar. ¿Por dónde más están pecando las personas? Por el celular. Ven pornografía, tienen conversaciones con personas, no necesitan ir al lugar, pecan desde el celular. Entonces, si estamos viendo, ahorita la generación es más mala y más perversa. Entonces estamos abriendo puertas. ¿Usted qué hace hablando con gente del mundo por su celular? Cosas que no debe hablar. O que los que tuvieron relaciones sexuales y sentimientos con parejas anteriores, ¿qué hace abriendo puertas con esas personas? Cuando yo llegué a los pies del Mesías, yo tenía a mi pareja, pero el padre me dijo, corta y listo. ¿Qué hice? Cortar. ¿Tuvieron que repetirme? No, porque sabía que quería una vida en bendición en mi caminar. Cuando el Eterno te dé una orden, obedece inmediatamente. No es que no sé, es que me parece, es que me siento que me mueve el piso, es que usted se siga le dando derecho a Satanás. Cuando usted entra a hacer una vida diferente, tiene que cortar con todo lo que era su iniquidad. Si usted consumía drogas, si usted hacía cosas ilícitas en el área sexual, ¿usted se tiene que dar derechos así sean pequeños? Es que voy a ir a donde mi familia y allá toman trago y me voy a sentar a tomarme una pola. ¿Qué hace abriendo puertas? ¿Qué hace usted sentado con las personas? ¿Qué dice el Salmo 1? Que uno no se debe sentar en silla de escarnecedores.
Uno no debe compartir ni coquetear con el mundo, ni con el pecado, ni con la iniquidad. Es que no es que usted no voy a mirar. Eso es como el drogadicto si se va a la olla donde compraba la droga. Voy a mirar a ver si ya fue libre, entonces me voy a meter allá a ver. No, 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 no. Uno debe ser, ¿qué? Celoso. Y si usted tuvo algo del pasado, lo tiene que cortar totalmente y para siempre. Ah, es que voy a mirar el Face de mi ex y ahí se queda. Por eso yo a los jóvenes no les permito Face, porque son inmaduros y no saben dominar sus emociones. Cuando menos piensan están cayendo, pecando por ese bendito Face. Soy celosa en eso, en la comunidad. Les reviso el celular, les estoy mirando qué están haciendo, porque hoy en día la gente no ha tomado conciencia, como ve todo normal. Hoy en día la iglesia se ha vuelto una iglesia libertina, descarada, delante del Eterno, que no pone cercos. Y nosotros tenemos que poner cercos a la iniquidad. Entonces aquí vamos a entender quién era el padre de David, Isai, ¿cierto? Y su madre, Nitze. Aquí la tienen llamada, se los voy a deletrear: Nitzevet, Nisebet, ¿sí? Y vamos a ver quién eran estos dos. ¿Cuándo han estudiado la historia de Ruth? Cuando miramos la historia de Ruth y Boaz, ¿quién era Ruth? Una moabita. Pues resulta que ¿de dónde viene la genética de Isai? De Ruth y de Boaz. O sea, vamos a encontrar la raíz de todo este problema. Porque siempre que estudiamos a David, nos quedamos solo con ese texto explícito, pero no con lo implícito. Y aquí necesitamos encontrar la raíz de todo este. ¿Por qué David era tan malo? Porque es que él era malo. Y lo hacen ver como el gran rey David. Solo nos quedamos con la historia que mató al filisteo y se enfrentó al gigante y tremendo David, y poderoso. Y usted hasta la escuela bíblica le enseña todas las cosas al niño. No, enséñele la verdad. David no es un modelo de enseñanza ni un modelo de imitar, y hoy vamos a entender por qué. Entonces, si miramos la genética de los moabitas, que ahorita lo vamos a entender, ¿con qué sangre venía David? ¿Con sangre qué? Moabita. Y estudiamos que los genes y el ADN vienen por la. Entonces él venía bajo un linaje muy maldito. Y él no había sido libre. El padre perdonó a Ruth, porque recordemos que Ruth era una sacerdotisa que le hacía sacrificios a Moloch, mataba niños para adorar su dios Moloch. Pero la consecuencia quedó en su generación. Por eso a veces en la Biblia es tan bonito estudiar las historias. Ay, Boaz se enamoró de Ruth y la vio bella y se casaron y el padre la restituyó, pero no vemos el después, porque nos quedamos con lo bonito de la escritura, pero no vamos al origen de la escritura. Entonces resulta que ¿de qué sangre venía David? De una sangre moabita, y ahorita los moabitas son enemigos del pueblo de Israel. ¿Venía con cualquier genética? No, vamos a entender. Si Ruth sacrificaba niños a Moloch, los mataba para adorar, ¿qué maldición venía sobre Ruth? ¿Cualquier genética? ¿Era de la noche a la mañana cortar esa genética? Fue restituida, y el Padre por misericordia y raje cambió el designio, pero hay consecuencias que quedan. Por eso vamos a entender ahora sí con este contexto, y ahorita vamos a entender la mamá, porque siempre miramos la mamá. Él dice, es que la mamá de David fue adúltera, pero no miramos a Isai, que es la raíz más fuerte que la mamá de David. Porque todo el mundo dice, es que David y la mamá fue adúltera.
No, esto va más allá. Esta genética viene desde los bisabuelos, o sea, desde Ruth y vos. Entonces ahora sí vamos a entender este Teilín que de pronto usted lo ha leído muchas veces, pero ahora sí lo va a entender por qué dice este texto esto. Y Salmo 51, del 1 al 5. Ten piedad de mí, oh Yahweh, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cambiamos la palabra por el origen que es iniquidad. He aquí en iniquidad he sido ¿qué? Formado, y en pecado, porque no tendría el sentido la palabra maldad, el origen es iniquidad, he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Había dos clases de iniquidades, del padre y la iniquidad de la madre, porque adulteró. David era cualquiera. Entonces ahí entendemos por qué nosotros hemos tenido que luchar contra tantas cosas en nuestra vida, financieramente, sexualmente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. ¿Por qué tantas cosas de su vida o de mi vida no han sido tan libres como nosotros hubiéramos querido? ¿Y por qué hay áreas que a algunos les va a costar más que otras lucharlas? Y si usted no paga el precio y no se determina, no va a pasar absolutamente nada. Por eso es que usted cree que es orar unas 5 minutos y ya, y oro y pido perdón y ya, no. Y hoy vamos a entender que David, porque algo que habla la escritura, que cada acción hay que restituirla. No como la religión nos enseñó, o muchos que usted iba a un encuentro, lloraba, pedía perdón y listo. Tan chévere. O quemaba unos papeles, los escribía, escriba todos sus pecados, todo lo que usted hizo, vaya a la fogata, vaya a la cruz y aleluya, usted fue libre, hermano, hermana, y para su casa y listo. Tan fácil, ¿no? No, hermano. Hay que pagar un precio. Y no cualquier precio. Y hay que restituir el daño que hicimos o que hicieron nuestros padres. Hay que restituir. Porque si usted pecó conociendo la verdad, la palabra, peor, tiene que restituir. Y si usted no conocía la palabra y pecó, pues si usted ha vivido cosas aún estando aquí conociendo la palabra, pues el Padre está haciendo que usted restituya el error que usted hizo atrás. Por eso no es tan fácil que yo pequé y descaradamente digo, sí, pequé. Como hoy en día la gente tan cínica, ¿no? Peca y dice, no, sí, pequé. Pero no pasa nada, ¿qué tengo que hacer? No, eso es ver el pecado fresquísimo. Eso es como ir a la tienda y comprarse un paquete de yuppies, tan fácil, ¿no? No, hermano. La incubación diabólica está ahí. Hay que romperla, hermano. Por eso cuando David dijo, en iniquidad ha sido formado, ahora sí vamos a entender el contexto aquí más adelante, ¿cierto? ¿Por qué David tenía tantos enemigos? Mucha gente dice, no, es que David cómo defendía al pueblo de Israel, cómo peleaba con el ejército y por eso tenía tantos enemigos. No, tenía enemigos porque había un derecho legal maldito que era perseguido por causa de lo que había hecho su bisabuela Ruth. Y entonces Satanás, ¿qué hacía? Pues le mandaba a sus enemigos, los moabitas, le hacían guerra al pueblo de Israel, porque ¿quién estaba gobernando Israel, hermano? Y cualquiera dice, no, es que fue el mejor rey de Israel. Usted va ahorita a Israel, ya le tienen un lugar, una escuela solamente para los que conocen a David, y lo tienen en un lugar, wow, David es lo máximo en Israel.
y le tienen un lugar específico, inclusive un templo para David. Pero cuando estudiamos esto, no podemos entender cómo pudieron idolatrar tanto a David. Entonces, uno de los motivos que él fue menospreciado por el pueblo y por sus hermanos es por la condición en la que él vino. Y aquí vamos a entender en 1 Samuel 16, del 6 al 7, que dice: y aconteció que cuando ellos entraron, vio Eliab y dijo: ciertamente el ungido del Adón es este delante de él. Pero Eliab le dijo a Samuel, ay, mire este texto cómo lo tradujeron de mal: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo que yo deseo, porque lo que yo he, ¿qué dice su Biblia? Yo lo he desechado. Pues Yahweh nos ve como el hombre ve, pues hombre mira a la apariencia exterior, pero el Adón mira el corazón. Démelo en otra traducción, por favor. ¿Cómo lo dice en su Biblia? Alison. 1 Samuel 16, 6, 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Yahweh estás ungido. Y Yahweh respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahweh no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. ¿Cuánto nos habían enseñado que ahí el profeta estaba viendo que porque su estatura, por su parecer físico? ¿Cierto? ¿Sí le han enseñado eso así? Levanten la mano los que le enseñaron ese texto así, tranquilos. Levanten, hombre, bien. Pues esa no es la enseñanza verdadera, no era por lo físico. Porque el profeta tiene una característica, el que tiene el don de profeta, ve el antes y el después. Ese es el don del profeta. Le revela cosas al Padre que a otro no le revela. Entonces estaba viendo a David, le estaba diciendo el Eterno, David estaba conversando con el Padre, cómo este linaje maldito de una moabita puede heredar el reino de Yahweh. Eso es lo que estaba viendo. Cómo este linaje de adulterio, cómo este que fue engendrado en tanta maldición puede gobernar nuestra nación. ¿Sí que es diferente el contexto? Cómo este que viene bajo iniquidad puede gobernar la nación de Israel. ¿Es digno o no es digno? El profeta sabía las leyes del Eterno. Dijo, viene bajo un linaje de una moabita, porque ellos conocían la historia de Ruth, sabían de su padre Isai, quien fue su abuela. Entonces, ¿cómo este hijo de Isai, que viene bajo este linaje? Y recuerdan ustedes dónde estaba David, dónde lo tenían siempre a él, aparte de los hermanos, no lo tenían junto, lo tenían pastoreando. Entonces todo el mundo les cuenta la historia bonita, es que David estaba pastoreando las ovejas, y eso seguimos con la misma historia, y todo bonito, como él era pastor de ovejas, entonces era digno de ser llamado el hijo. No, eso es una historia de fábula, hermano. Él estaba apartado porque había nacido de una relación adúltera y no era digno de ser llamado parte de la familia. Por eso los hermanos, ahorita vamos a ver en un contexto, en un salmo, lo veían con desprecio. Entonces, una de las iniquidades cuando hay adulterio es el rechazo y el menosprecio. Cuando usted viene bajo esa iniquidad, o sus padres, sus abuelos cometieron adulterio, hay un manto de rechazo, como que hay una pared en usted, como algo que dice, esta persona no es amada, es rechazada, es menospreciada, la gente como que no quiere nada con esa persona, ¿ya? Entonces David era menospreciado y rechazado por causa de la genética donde él venía. Entonces el profeta, la revelación no es que como es pequeño no puede ser el rey. No. Esas son niñas que le enseñaron mal. La verdadera revelación es que Samuel dijo, como un hombre incircunciso de maldición, un hombre maldito con la iniquidad de su abuela Ruth, va a gobernar nuestra nación, nos va a contaminar y nos va a traer juicio. El profeta estaba viendo el pasado y el futuro, porque
porque estaba viendo cómo la nación de Israel iba a sufrir por causa de un gobernante como David. Porque el profeta, cuando lo mira a usted, le está mirando. Eso es como cuando uno le dice a la joven, no se case con él porque él no tiene su destino. Hay otro que tiene el destino suyo. Y uno está mirando el espíritu con el espíritu. ¿Sí? Uno está mirando el futuro y uno dice, este con este, porque este tiene un destino con este. No está viendo lo físico, sino no está viendo lo espiritual. Porque el profeta de Yahweh, puesto por Yuhei Bajei, tiene esa habilidad. Entonces, ahí sí se cumple, dice, no mires a la experiencia, no mires lo que estás mirando, mira lo que hay dentro del corazón. O sea, mira más allá, le está diciendo. Entonces, aquí entendemos que por genética, David era digno de ser llamado gobernante de Israel. Para nada, hermano. Entonces vamos aquí a entender lo que dice el Salmo 69. Ahora sí vamos a entender con mayor revelación los salmos, ¿no? Salmo 69 del 1 al 6, que dice, hasta el 8. Sálvame, oh Yahweh, porque las aguas han entrado hasta el alma. Ajá. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido abismo de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, y esperando a mi Elohim. Se han aumentado más los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Paremos ahí un momentico. ¿Sin tener por qué? ¿O si había motivos de por qué él tuviera tantos enemigos? Sí había motivos. Por causa de la iniquidad de sus abuelos, pero también por la iniquidad de su pecado. O sea que él mismo le dio legalidad al pecado de sus antepasados. ¿Por qué? Sigue ahí leyendo, por favor. ¿Y he de pagar lo que no robé? Descarado. Yahweh, Ajá. tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Adonai, Yahweh de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Yahweh de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubrido mi rostro. Ahora sí el 8, el texto clave, porque los hermanos lo veían como extraño. ¿Qué dice ahí? Extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Para los hijos de qué? Subraye eso. Vuelvo y se lo leo. Subraye eso, ahí está el contexto donde testifica que sí era un hijo de adulterio. Extraño he sido para mis hermanos, Ajá. y desconocido para los hijos de mi padre. De mi madre. De mi madre. O sea que eran mismos hijos del mismo padre. ¿Por qué lo miraban como extraño y desconocido? Porque no era de la misma relación de Isaías. O sea, no era un hijo como para ellos, como diciendo, este es un hijo extraño, un bastardo. Lo veían como un ¿qué? Bastardo, menospreciado. Entonces aquí entendemos que la genética de aquí de la madre, porque Isaí también tiene que ver mucho con lo que vivió este joven, por causa de lo que ya estamos entendiendo en la genética de Isaí, de dónde venía, pero aquí vemos de la genética de David, como el adulterio, él fue engendrado bajo maldición, bajo juicio, bajo una genética maldita. Y aquí dice que sus hermanos lo veían como un desconocido. O sea que si sus hermanos lo veían como un desconocido, ¿cómo lo veía el pueblo? Cuando lo veía el pueblo, ¿con qué ojos veían a David? Con toda la historia espiritual. Por eso el profeta dijo, ¿cómo este va a ser el que voy a ungir? Ahora sí entendemos ese contexto. Entonces, ahí es donde entendemos que delante de los ojos del Eterno, David no era digno de ser llamado gobernante, porque sobre él había mucho juicio, hermano. Entonces,
no era legítimo, era un hijo bastardo, era un hijo no llamado. Y aquí vamos a entender la genética de los amonitas. ¿Qué hacían los amonitas? Adoraban a Dios deidades muy fuertes, que es Milcón y Moloc. ¿Qué hacían ellos? Para traer cosechas y para traer bendición financiera, pero para traer también bendición a los vientres. Entonces, cada vez que nacía un primogénito de los amonitas, lo que hacían era irlo y quemarlo vivo a Moloc para que vinieran las cosechas sobre esa tierra. Imagínense cuánta sangre inocente de bebés derramada sobre ese lugar. Y Ruth era una sacerdotisa que ella iba a presentar a esos bebés y los sacrificaba. Entonces, hablemos del aborto. ¿Cuál es el dios Molo de este tiempo? El aborto. Entonces, si una niña va y aborta, ¿a quién le está entregando ese bebé? Al dios Moloch. Entonces, ¿qué pasaría si usted cayera en fornicación, joven y jovencita, y usted quedara embarazada? ¿Ese bebé viene bajo qué? ¿Bajo juicio o bajo bendición? Juicio. Bajo iniquidad. ¿Y qué pasaría si usted abortara? Doble iniquidad. Por eso nosotros a los jóvenes de la comunidad decimos no noviazgo. Tiene que esperarse hasta que llegue la persona idónea para casarse. Así como esta señorita y este joven esperó en santidad hasta el día y la hora que el Eterno les otorgó casarse. En ellos no hubo nunca noviazgo. Porque el noviazgo hace que usted peque y traiga juicio sobre su vida. ¿Sí me entienden, amados jóvenes? La palabra noviazgo no existe en la escritura. Desposatorio. Y eso rapidito y se casan para no pecar. ¿Usted se imagina donde usted quedara embarazada conociendo la verdad? ¿Sería juicio para usted? Juicio. ¿Ese bebé lo vería el padre con bendición o como un bastardo? Mira que esa tú la dígale como un bastardo. Porque para Dios, porque es que hoy en día como la iglesia dice, ay, la niña pecó y quedó embarazada, ¡qué bendición! ¡Aleluya! ¿Eso es bendición para la iglesia o es maldición? Maldición para la congregación. Porque trae un hijo bastardo en su vientre por causa de su rebeldía, porque fue y se revolcó y pecó y trajo juicio a la iglesia. ¿Es bendición o maldición? Pero como hoy en día todo lo ven como, porque hay un que la niña lleva al novio a la iglesia, que es mundano, ¿no? Entonces llega y le dice, mamita, aquí traigo mi novio para que lo convertamos. Y la mamita dice, bueno, mi amor, tráigalo a la iglesia, mi vida, mi corazón, mi bella, que aquí lo convertimos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿No es de ese yugo? Desigual. Las cosas del Padre se hacen rectas y como son. Entonces les hago una pregunta, queridos jóvenes. ¿Ustedes se deben casar con un israelita, una persona que esté dentro del pueblo de Israel, o con un pagano? Escucho. ¿Con qué? Hablen duro, ahí sí los quiero escuchar duro. ¿Con quién? Camilo, ¿usted con quién se tiene que casar? Ah, bueno. O con una pagana incircuncisa. Si no, le va a traer juicio. ¿Sí entiende? Bueno. La bendición, mira que no está afuera, está dentro del pueblo de Israel, porque si se casa un israelita con una israelita, ¿qué va a venir? Doble bendición. Pero si se casa una pagana con una israelita, ¿qué va a venir? Maldición. Porque está fuera del pacto, de la bendición de Yuhei Baihei. O sea que ustedes, mis amados, ¿a quién tienen que buscar? ¿Alguien que esté dentro del pacto?
Ay, que es de la iglesia de los testigos de Alibaba, no me importa. ¿Es pueblo de Israel? ¿Están los testigos de Alibaba que hace sacrificando ídolos? No. El Eterno tiene la persona dentro del pacto de Yahweh. Por eso Él le dijo al pueblo de Israel: no hagas alianza ni te cases con mujeres que extrañas y extranjeras. A los hombres, a las niñas con hombres extraños y hombres extranjeros. Entonces los padres que tienen que ser, diga, celosos. Celosos. Ay, que es que le gusta la de testigo Alibaba. Nada, aquí no me la traigan ni que se asomen ni a mi puerta. Yo les digo así. Los pastores bien celosa con los jóvenes, ¿bueno? Pregúntele a él, digo, le doy le pongo los 5 ministerios, ni se me acercan. Sí, estos son, si quieren conocerlos. Ah, bueno. Con el anillo son 6. Ese. Y proféticamente en la frente, ellos ya lo saben. Esa es la marca pastoral. Nada, nosotros no aceptamos nada de que es que voy a orar, que pastora, nada, ni se atreva a decirme eso porque ya sabe que lo saco venteado de ahí. Tiene que ser todo conforme a la palabra, que por esos permisos es que se abre puerta a la maldición, a la iniquidad, y viene ¿qué? Juicio. Pero tristemente yo sé, no se sienta, y si algo le ha pasado a usted incorrectamente, tranquilo. Desafortunadamente los pastores no le enseñaron bien, pues hoy es el día de abrir sus ojos, porque pronto a sus pastores o los que le enseñaron a ustedes, le enseñaron, es que David pecó y Dios lo perdonó. No, vamos a ver que no fue perdonado. ¿Por qué? Por las consecuencias. Entonces, dime. Si delante de los ojos de Yahweh David no era digno, ¿qué vio en su corazón para haberlo elegido? Recordemos que hasta el momento de ahí, los que gobernaban eran los profetas. Y no gobernaban hombres que no fueran profetas, porque había un concilio que todo lo hacían con los profetas. Pero al pueblo le pareció que no era suficiente y pidieron rey. Y dijeron, no, ya estamos cansados de los profetas, necesitamos es alguien mayor, alguien que dirija esta nación. Entonces Satanás, ¿qué hace? Usurpar los lugares, porque recordemos que en el Mizcán, ¿quién eran los que dirigían al pueblo? El sumo sacerdote. No había ningún gobernante. Si usted lee los contextos anteriores, no habían reyes. Pero como el pueblo se cansó, dime. Y fue advertido por el mismo padre, digo, les van a quitar sus mujeres, les van a cobrar impuestos. Ah, bueno. Y el padre les dio la intención de su corazón. Entonces, eso no era guiado por el padre, esa no era la orden. Fue una orden que el mismo pueblo escogió. Entonces, como que dijo, dentro de todo ese pueblo, le dio la orden al profeta, escoger lo que ellos quieren. Úngalo, porque es su tarea como profeta. Pero no es la voluntad mía perfecta, sino la voluntad del pueblo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que a veces hay decisiones que el mismo pueblo o uno toma que trae juicio, como lo que les estoy hablando, los sentimientos. ¿Qué pasaría si aquí las bellezas se le diera por casarse con alguien impío después de escuchar este mensaje? ¿Qué cree que le va a venir? Y después no va a decir, esta vida desgraciada, yo no sé por qué, como si es como el salmo, como decía antes, como dice acá, venga, se lo leo, como que de pronto algunos que pecan dicen, el versículo 4 dice, se han hecho peligrosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Descarado, ¿no? Y ha de pagar lo que no robe y con todo lo que había hecho. Entonces hay gente que es así, peca, hace muchas cosas. Yo no entiendo por qué a mí no me salen bien las cosas, por qué el padre a mí no me respalda, por qué todo me sale mal. Oiga, usted sí es cínico, ¿no? O eso es como cuando uno se acaba de convertir. Uno quiere llegar a la iglesia y que todo le salga perfecto, y uno dice, uy, no, pero es que todo me ha salido al revés. Claro que le tiene que salir al revés, porque primero el padre lo tiene que purificar para bendecirlo. ¿Cómo lo va a bendecir si su corazón no está limpio?
Entonces cuando llegue a la iglesia alguien le diga, ay pastor, es que yo no sé, que desde que llegué aquí me ha pasado cosas duras, yo no sé ni por qué. Dígale, mijita, vemos su genética, su iniquidad, de dónde usted viene, qué ha hecho usted, qué ha hecho sus padres, qué ha hecho su abuelo, para que ya el Padre lo bendiga. Es que cuando llegamos a la iglesia cristiana, ¿qué nos enseñaron? Usted tiene y le llega la bendición y todo le tiene que prosperar y todo le tiene que... No, primero el Padre me tiene que purificar, sacar la iniquidad, santificarme, que mi corazón cambie y ahí sí ser merecedero de la bendición. ¿Es el orden? Porque ¿cómo yo voy a llegar y voy a imponerle al Padre algo que no me merezco? Por eso es que cuando la iglesia a usted le dicen, no lo coja como una cabalá. Vaya a la iglesia y el Padre te va a prosperar. Llega a la iglesia y recibe tu milagro. Llega a la iglesia y todo te va a salir bien. Entonces la gente, uy, no, yo voy a esa iglesia porque tremendo, eso allá va a ser poderosísimo. Pues cuando un lugar es de verdad puesto por Yahweh, la vida, la Padre que la hace, la quebranta, la purifica, lo quebranta como martillo, le lava los pecados, los santifica y dice, ya estás apto para recibir tu bendición. Por eso el orden es primero encontrar la iniquidad, sacarla antes de casarse, jóvenes, antes de tener un ministerio, antes de tener hijos. Hay que tener un tiempo de purificación y santidad y de exámenes también médicos. ¿Qué enfermedades tiene mi compañero? ¿Somos compatibles en la sangre? ¿Qué enfermedades hay que santificar y desarraigar para traer una bendición a nuestro vientre, a nuestra bendición de nuestra familia? Pero ¿qué hace toda la gente hoy en día? Eso hagámosle con este que me sentí bien, me caso y ahí. Todo tiene que salir súper, y no se tomó el tiempo de ayunar, no se tomó el tiempo de santificarse. Primero, de que el Padre le confirme que esa es la bendición. Segundo, cuando se casen y vayan a tener hijos, un tiempo de purificación para que el Padre rompa las iniquidades, para que no venga hijos de maldición sino de bendición. Pero hoy en día todo es al revés. Hagámoslo todo a nuestra conveniencia, como nosotros queramos, a nuestra manera, y después queremos que el Padre nos bendiga. No debería ser lo contrario. Primero encontrar la iniquidad, sacarla de nuestra vida totalmente, y ahí sí tomar decisiones. ¿Cuál es el orden? Primero delante del Eterno, y los dos pagar un precio. Eso yo no me caso con alguien que no pague el precio, hermano. Eso se lo enseñaba mucho una joven. Yo duré 5 años orando por mi esposo. Yo no me quedé, ay, ya me enamoré y me movió las lombrices y listo, y me caso. No, hermano. 5 años para apartarme para que él llegara a mi vida, orándole al Eterno específicamente lo que yo anhelaba para ver mi matrimonio como lo veo hoy en día. Entonces, hoy en día, ¿qué nos ha enseñado el sistema? Todo rápido, todo de afán, toda nuestra conveniencia. Queremos las cosas sin pagar ¿un qué? Un precio. Y en las cosas con el Eterno, hermano, en cualquier área, si queremos ver la bendición, tenemos que encontrar nuestra iniquidad, meternos en ayuno, en oración, sea financieramente. Si usted no ha prosperado, ¿por qué mis finanzas están estancadas? Si es sentimentalmente, ¿por qué me ha pasado esto en los sentimientos? Si es en el área sexual, si es en el área física, ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué la rebeldía de mis hijos? ¿Por qué mis hijos están apartados del camino? ¿Por qué mis hijos rebeldes? ¿Por qué yo soy rebelde? ¿Por qué yo soy perezoso? ¿Por qué yo no prospero? ¿Por qué yo no veo la bendición? Hay una iniquidad que me quiere estancar, ¿o no es así? Hay una iniquidad que no me quiere soltar y no quiere soltar mi bendición. Pero si yo me relajo y no pago el precio, ¿cómo quiero ver la bendición? Entonces hay cosas que hay que tomarse, así como los médicos se toman la tarea para encontrar la raíz de enfermedades degenerativas o de sistema inmune que no son tan fáciles de encontrar, así espiritualmente yo me tengo que meter en un ayuno. ¿Usted lo ha hecho? ¿De qué iniquidades el Padre tiene que romper todavía?
¿Cuántas veces has ayunado por eso? ¿Y cuántas veces le has dicho a tu padre, Padre, necesito que desnudes mi genética, mis antepasados me reveles, como lo hice en algún momento de mi vida? Revélame quiénes fueron mis abuelos, quiénes fueron mis padres. Revélame qué genética yo vine para poder ser libre, porque no quiero repetir esa genética maldita para mi matrimonio. ¿Has hecho eso? ¿Has hecho un paro en tu vida? ¿Un paro sincero, genuino en tu espíritu? Hay que hacerlo. Y por algo el Padre les está hablando hoy esto, porque quiere cambiar. Mira el que está a tu lado, dígale, tu genética, tu ADN y tu historia. Entonces, si miramos desde donde David venía la genética, ¿cierto? Aquí miramos David, y aquí este es donde encontramos por qué llegó hasta el punto de matar. ¿De dónde venía su generación pasada? Porque él no solamente deseó, adulteró, sino mató. Porque su genética, hermano, venía con una sangre llena de maldad, llena de inmundicia, que no había sido libre. Ahora, en la segunda parte, que lo vamos a ver en la tarde, vamos a ver sus hijos. Porque sus hijos vivieron tantas cosas. Porque ustedes, ¿qué dicen? ¿David se arrepintió o no se arrepintió? ¿Quién me dice que David se arrepintió? Según un salmo, dice que él se arrepintió. Según un salmo. ¿Cuál salmo? El 51. ¿Y ustedes qué dicen? Con lo que han entendido. ¿Quién me dice que no? Pero bien, y explíquemelo, ¿por qué no? Pues viendo la continuidad de sus generaciones, porque ya después de eso el silencio del padre fue muy evidente. Ajá. Yo digo que le pesó, pero no cortó. Ah. Porque si fue la generación siguió, entonces fue porque él no cortó con ellos. Pero igual es una consecuencia Sí, es ya decir, lo que se dijo. arrepienta y demás. ¿Pero ustedes creen que él se arrepintió? Nunca se arrepintió. Porque ustedes, cuando leemos más adelante en la tarde, cuando leemos y estudiamos cuando él restituyó la muerte de Urias, Nunca la restituyó. la restituyó, hizo un acto de teshuva No lo hizo. donde restituyera a la familia el acto de matar. ¿Restituyó a Betsabé algún día? Nunca restituyó. Entonces, el verdadero arrepentimiento es cuando yo hago un acto de restitución, un acto sincero. Entonces, ¿cómo restituyo, pastora? Pues una forma es pidiendo perdón de corazón, pero otra forma haciendo un acto que yo demuestre mi perdón, ¿sí? Entonces, ¿cómo demuestro mi perdón? Con una acción genuina, como Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? Devolvió 4 veces Devolvió 4 veces lo que le había quitado al pueblo. al pueblo. David, ¿cuánto restituyó? Nunca. Y por eso en la tarde vamos a seguir la segunda parte de la consecuencia de todo esto. Entonces, Zaqueo fue diferente. Cuando Yeshua se le reveló a Zaqueo, él inmediatamente bajó y actuó. Cogió su dinero y dijo: yo le robaba al pueblo, toma, toma, toma y toma. Hizo un acto de emuná, de arrepentimiento, y actuó. Pero David solo fue y se quitó las vestiduras, rasgó, entró en ayuno, lloró, pero lloró fue porque perdió su bebé, por su hijo, más no por el dolor de Urias. Él nunca lloró la muerte de Urias, ni nunca hizo un ayuno por lo que hizo, ni nunca restituyó la familia de Urias. Entonces, cuando alguien te pida perdón, o cuando tú le falles a alguien, no es solamente ¿me perdonas? O como hoy en día la frase que dice
me disculpo, el orgullo le queda grande y dice, por eso es que me sacan el genio, cuando usted me va que así me vuelo, porque, perdón, la palabra disculpa no está en la Biblia, la palabra perdón, y hay que restituir. Si el Padre te sacara a ti todos tus pecados que has hecho hasta el día de hoy, no has restituido, ¿hay una duda? Total. Entonces no es solamente llorar, no es solamente pedir perdón, hay que restituir. Y a veces el Padre, por eso la vergüenza de David fue pública. Y hay cosas que nos persiguen por causa de nuestros actos o los actos de nuestros padres, que hay que restituir. ¿Cómo le restituyo a Yahweh el daño que yo he hecho? Si está la persona en vida, hazlo con la persona. Una acción que valga la pena. Que el Padre te lo revele, porque no te lo voy a decir. ¿Qué debo hacer con esa persona si yo le hice un daño? ¿Cómo la restituyo? Si es con la mamá, si es con alguien, con el papá, si es con alguien de la congregación, si es con la pastora, si es con alguien que yo le he hecho un daño, que yo reconozco mi pecado, le tengo que hacer una acción que le demuestre mi restitución. Eso se llama un tikkun, una reparación. Entonces, si miramos, Zaqueo dio 4 veces. Por eso la iglesia, la religión ha enseñado mal pedir perdón, ¿no? O el arrepentimiento falso. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Ahora, con el Eterno, yo tengo que restituir con santidad, con obediencia, con ayuno, con oración, con servicio. Por eso es que cuando alguien llega a la congregación que se siente con el derecho de imponer, es que yo vengo a ver aquí, ¿qué me van a dar? ¿Perdón? ¿Usted viene aquí con derechos? ¿O usted viene aquí porque necesita de su Eterno? Porque necesita santificarse, porque necesita restituir su vida con el Eterno. Por eso cuando alguien llega así altivo a la iglesia, yo una vez le bajo el mollo. Le digo, ¿usted qué viene acá? ¿Usted necesita del Eterno? ¿O usted cree que usted necesitamos tender el tapete para que venga? No, Señor. Es misericordia que usted venga a la casa de Adonai a ser restituido. Porque todos éramos indignos de no ser llamados hijos, todos éramos bastardos. Y por Rahem y por el sacrificio de Yeshua somos misericordiosos. O sea que si tú y yo estamos aquí, ¿es pura qué? Por eso cuando alguien le diga a usted, pastora, ¿me voy? Dígale, tranquilo. Antes lo ayudas a hacer. Sí, dígale, la puerta está bien ida, porque es que el que se va es el que nunca ha reconocido el sacrificio del madero de Yeshua. Porque el que reconoce de qué condición caída viene, no necesita que le rueguen que venga a la congregación. Por eso la palabra no se mendiga. El evangelio no se le mendiga a nadie. Porque mi Mesías pagó un precio muy grande para estarle yo mendigando a alguien la salvación. Por eso Jesús dijo, el que quiera seguir, tome su cruz. Cuando usted le vio diciendo, ay, venga, ¿me sigue? Sí. Jamás. Por eso yo le enseñaba al pueblo, la sangre de mi Mesías hay que hacerla respetar. Y el que no quiera es porque no ha entendido lo que el precio del madero. Entonces estamos entendiendo cómo la iniquidad se incuba, cómo se incubó y cómo llegó a David. ¿Sí entendimos ahora sí? Y vamos a ver la luz en los hijos en la tarde, cómo dio a luz esa iniquidad. Entonces, si yo no corto, si yo no restituyo, si yo no me arrepiento, si yo no aparto, ¿qué voy a seguir dando a luz? Voy a darle que piense ahí, piense antes de orar. Escriba aquí iniquidades usted. El Espíritu de Yahweh le está mostrando que no ha cortado. Escríbalas ahí, usted con el Eterno. Que usted diga,
la ruina, la pobreza, la enfermedad, la ira, el mal genio, el pecado sexual, la pornografía, el adulterio, el menosprecio, el rechazo, la enfermedad, los hogares destruidos, el adulterio, la fornicación, el aborto, malas relaciones, relaciones que no son de bendición. Todo eso escríbalo, haga ahí un examen con el Eterno, solito, no nadie, usted y el Eterno ahí empieza a escribir. ¿Qué iniquidades el Eterno te le está revelando a través de la vida de David? Ya vimos sacrificios a dioses paganos, vimos iniquidad de lujuria, iniquidad de adulterio, iniquidad de muerte. Pero usted, ¿qué iniquidades de sus padres o sus abuelos le transfirieron? El mal genio, la amargura, la depresión, la soledad, la tristeza, el área sexual, ¿cómo ha sido? Que todo lo que usted emprende no le sale bien, todo se le cae, no prospera, usted trabaja, la plata no se le ve. ¿Qué pasa? Y si hay iniquidades bien fuertes de sus padres, escríbala y dile: Padre, mira esto. La rebeldía, la apostasía, la maldición. ¿Es fácil romper con eso? No es fácil, hermano. Ahora, si usted conoció y pecó, le dio derecho legal a Satanás en alguna área, pues Satanás está esperando cobrárselas, mijo, en cualquier momento. Porque algo que pasa, el peligro que pasa es que no, a mí no me pasó nada, yo pequé y estoy súper. Tal vez a usted no. Pero si usted no hace una teshuva genuina, a sus hijos, sí. Entonces, cuando entendemos por qué hay hijos de creyentes que salen homosexuales o lesbianas, porque el padre o la madre, tal vez conociendo, se burlaron del padre y la iniquidad le salió a los hijos o a los nietos. Por eso, cuando el diablo a usted le haga ver que el pecado no es nada, hermano, cuando a usted no le pase nada, es cuando más debe asustarse. Porque si a usted no le ha pasado nada por causa del pecado, el enemigo lo está durmiendo a usted para darle una estocada que usted no espera. ¿Usted no ha visto cuando alguien se burla del padre y viene a la iglesia como si nada? Son frescos, ¿no? Eso nadie vio, la pastora no sabe. Yo tengo mi tiniebla y mi tiniebla, pero la pastora ni se ha dado cuenta. Tranquilo. Es que el problema no es para la pastora. El problema es para usted, el después, lo que le va a venir. Entonces, siempre el enemigo hace una estrategia, hacerle ver a usted que el pecado no es nada. Y como hoy en día ya no es como en el tiempo de antes, que cuando la gente pecaba, inmediatamente era cortada, entonces la gente lo ha visto el pecado como algo normal. Pero tarde o temprano, eso va a traer juicio y consecuencias. Algunos tal vez hasta la muerte, como lo vamos a estudiar en la tarde. Entonces, si nosotros habíamos perdido el temor por el Padre, es tiempo de volver al temor y a la santidad. Y que usted hoy le pida por misericordia al Padre que corte toda iniquidad. Esta semana, si usted quiere, métase en ayuno, porque este mensaje alguna cosa tiene que traer a su vida. Métase en ayuno, en oración, y dígale: Padre, ¿qué iniquidad de mis padres o de mis abuelos no se ha cortado en mi vida? Y por eso hay muchas áreas que no he podido ver la prosperidad o la bendición. Ustedes jóvenes son doblemente bendecidos hoy, porque primero no se han casado, segundo no han tenido hijos y están a tiempo de restaurar su vida antes de esa bendición. Porque los que ya son padres, pues es más duro, porque la iniquidad ya está ahí.
Pero los que no se han casado tienen la oportunidad de restituirle al padre antes de que se case. ¿Es doblemente bendición? Tienen una oportunidad de parte del rey. Y los que ya tienen la iniquidad y están con esa iniquidad, pues hay que pagar un precio para cortarla. ¿Estamos entendiendo lo que el Eterno nos está revelando en esta mañana? ¿Queremos ser libres o queremos seguir con la iniquidad? Les pregunto, pueblo. ¿Queremos cambiar lo que vino atrás o queremos seguir con ello? ¿Quieren cambiarlo de corazón o solo palabras por el momento? Hay que cambiar esa historia. ¿Lágrimas cuestan? Sí. A mí me ha costado muchísimas lágrimas cambiar mi genética, porque sé de qué genética vengo. Y procesos muy dolorosos físicos he tenido que vivir. Precios que he tenido que pagar muy altos. Pero algo que yo me determiné es a no querer volver a que eso siga, sino a cambiar una historia. Y que quede claro con mi padre que hubo alguien que peleó hasta ver la libertad. ¿Usted quiere eso para su vida? ¿O usted está conforme con lo que tiene? Ah, bueno. Porque yo estoy segura que si usted entendió este mensaje y en la tarde lo va a entender, algo va a acontecer en su vida. ¿Usted lo cree? Y en sus generaciones. Por algo el Padre permitió esta palabra en esta mañana y en este día. ¿Lo creemos?